Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente, gracias a Dios por los predicadores que han estado en estas semanas. Y bueno, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a los que nos visitan en esta ocasión, esta mañana. La amiga de Amparo, bienvenida, es Dayan, cercas. Y Linet, bienvenida también. Y tenemos a la hija del hermano Chelo que ya nos había visitado, ¿no vas a tener otro nombre? Vanessa, bienvenida Vanessa. Hoy cumpleaños. Oh, ok. Y esta amiga, Liliana, bienvenida también, está con nosotros. Siempre bienvenidos. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, continuando con nuestras exposiciones de la palabra de Dios, y quiero dar una advertencia. Hoy tocaré un tema delicado, un tema que pocas veces se toca a profundidad, pero que es necesario hablarlo, que muchos no hablarían o tocarían, pero pues no se puede ignorar mientras predicas expositivamente la palabra. Tienes que pasar por esos textos, y hoy tocaremos el tema del homosexualismo. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículos del 26 al 27. Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dice la palabra de Dios: por esta razón Dios nos entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Bien, vamos a ver. Padre y Dios bendito, gracias te damos por tu palabra, que nos anima, nos exhorta y toca temas importantes, temas en la actualidad, que muchos quisieran sacarle la vuelta, pero es necesario hablar lo que tu palabra ha revelado, el por qué se ha revelado de esta manera, y por qué Pablo toca este asunto cuando está tratando de explicar el Evangelio. Y es importante entenderlo, y gracias te damos porque tu palabra es la verdad, y predicamos todo tu consejo, toda tu verdad, por la cual somos santificados, pero también somos instruidos en cómo vivir en este mundo. Te pido que hables por medio de este pasaje, nos hables a cada uno de nosotros, y tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones. Amén. Amén. Comenzamos la última ocasión con una miniserie de 3 sermones acerca de las consecuencias de la depravación del hombre. Cómo es que la ira de Dios se revela contra la humanidad. Y esto es porque conocían a Dios, porque podemos conocer a Dios. Dios mismo lo ha evidenciado, les ha mostrado a todo ser viviente que Dios existe. Él se ha dado a conocer por su creación, y por lo tanto el hombre no tiene excusa. Pero en su depravación y maldad, el hombre restringe esa verdad de Dios que es revelada, y lo hace con injusticia. Y observamos cómo la depravidad del hombre comienza a verse en etapas o pasos. El primer paso, el hombre habiendo suprimido la verdad de Dios en su odio por Dios, su naturaleza pecaminosa, muerte espiritual y radicalmente depravado, comienza a cambiar la gloria de Dios por lo creado. Segundo paso, Dios remueve su gracia restrictiva como juicio contra el pecado del hombre, y lo hace bajo sus deseos, dejándolo bajo sus deseos pecaminosos. Entonces lo primero que vemos es idolatría, y lo segundo que podemos ver es un abandono divino. Tercer paso, el hombre y su cultura se hace más y más pecaminosa, más pervertida. Eso es una degradación humana. Pablo continúa explicando este proceso de juicio divino, cómo es que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Y esto lo vemos en que Dios va removiendo esa gracia restrictiva
Dios va removiendo su gracia que restringe esa maldad y los comienza a entregar más y más a sus propias pasiones pecaminosas, a sus propias pasiones de su corazón. Y aquí vemos cómo aún más Dios los entrega ahora a pasiones degradantes, pasiones que degradan a la humanidad y que es el resultado cuando el hombre rechaza a Dios en todos sus caminos. Al llegar al versículo 26, tenemos una clara imagen de lo que pasa cuando las naciones abandonan a Dios, y es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra nación. Y nos describe la depravación sexual del homosexualismo. Pero antes de entrar al texto, veremos unas cuestiones preliminares respondiendo a algunas preguntas. Primero, la primera pregunta: ¿por qué Pablo se centra en el homosexualismo en estos versículos? Debemos entender por este texto que este pecado del homosexualismo es realmente tan malo y tan perverso y verlo como el peor de los pecados. No. ¿Este es el único pecado que envía a las personas al infierno? No. Debemos entonces ver que este pecado es el único que evidencia la ira de Dios contra una persona o contra una cultura. No. Porque en el siguiente pasaje de los versículos 28 a 32, veremos que aún la ira de Dios se revela por medio de mucho más pecado que solo el homosexualismo. Ahora sí debemos notar que le da una particular atención al pecado sexual. Primero, como observamos en el versículo 24, trata de la lujuria de sus corazones, refiriéndose a una degradación y perversión sexual en general, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Este es el aspecto de la depravación sexual en general. Pero ahora trata más particularmente con la depravación sexual del homosexualismo. Y esto nos tiene que levantar la pregunta de ¿por qué? ¿Con qué razón Pablo hace esto? ¿Por qué aliviar con la degradación humana como resultado de la ira de Dios sobre una cultura se enfoca particularmente sobre los homosexualismos? Ahora, las escrituras nos dan una sola evidencia del por qué. Lo demás solo podemos verlo a nuestro alrededor y confirmarlo. Pablo se centra en la perversión sexual como ejemplo de qué tan bajo puede caer la humanidad y que a veces llega si Dios los abandona a su depravación. Esto es lo más torcido y engañoso a lo que el corazón del hombre puede llegar, cambiando la función natural, como nos dice. Esto es la consecuencia que se provoca al rebelarse contra Dios. Dios diseñó el sexo para que fuera entre un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. Ese fue el diseño que Dios dio. Y lo que el hombre siempre busca hacer es contrario a lo que Dios diseñó. Y su perversión llega hasta tal punto de ir por lo que es antinatural o contra naturaleza. Todo lo que va contra naturaleza y lo que no tiene sentido, al punto de llegar al homosexualismo. El ser humano fue diseñado para dar gloria a Dios, tanto individualmente como en el matrimonio. Y es lo que observamos cuando somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos santificados y transformados a su imagen y semejanza para reflejar su gloria. Esto es lo que significa ser plenamente humano. Es el propósito del ser humano, dar gloria a Dios. Por eso primero vemos como consecuencia la idolatría. El hombre cambiando la gloria de Dios incorruptible por una de imagen o de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría es antinatural para el ser humano. Fuimos diseñados para adorar al Creador y en rebelión adoran lo creado. Y se esfuerzan tanto para hacer lo que ellos mismos se inclinan ante lo que crearon. Verán, Dios no solo diseñó el sexo, también diseñó el matrimonio como una relación entre un hombre y una mujer. Y lo hizo desde la creación con la intención de representar la relación de Dios con su pueblo. Y en el Antiguo Testamento lo vemos más particularmente entre la relación entre Cristo con su iglesia.
Entonces, vivir el matrimonio, a los que están casados, bajo el diseño de Dios, significa ser plenamente humano. Es decir, vivir bajo el propósito por el cual el ser humano fue creado, que es dar gloria a Dios. Entonces, la relación entre un hombre y una mujer tiene una gran importancia. Y Pablo nos dice que una de las maneras más impactantes en que podemos ver los efectos denigrantes del pecado es en la perversión de la relación sexual que Dios diseñó. Esta es la segunda marca de una sociedad que se está degradando y que está perdiendo la esencia de lo que significa ser un humano. Al punto que no hay mayor evidencia de la ira de Dios sobre una sociedad que cuando la depravación sexual se hace más y más permisiva. Mencioné que las Escrituras nos dan un ejemplo de esto. La peor sociedad registrada en la historia, aparte de la de Noé, cuya sociedad fue totalmente destruida en agua, en el diluvio, está la sociedad que se nos registra de dos ciudades vecinas en tiempos de Abraham. Recordarán la historia de Sodoma y Gomorra. Al homosexualismo también se le conoce como sodomía. Y la razón de esto era la depravación sexual de esta ciudad de Sodoma, donde Lot habitó. Recordarán que dos ángeles en forma de hombre llegaron a la ciudad de Sodoma y Lot estaba sentado en las puertas de la ciudad. Y Lot los ve y los recibe en su casa. Pero todo el pueblo se enteró de esto. Y Génesis 19:4 nos dice: aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Esa es la interpretación del texto. Todo el pueblo era homosexual. Hasta el punto, es el punto al cual había llegado la depravación sexual de esta ciudad. Y Dios destruyó con fuego del cielo estas ciudades perversas. Dios los entregó al punto de ser destruidos por fuego. Es una realidad de cualquier sociedad que abandona a Dios. La autodestrucción de la sociedad humana. Eso también nos dice que el homosexualismo no es algo nuevo, no es algo que se está experimentando por primera vez en la sociedad, es algo que se ha repetido a través de la historia. Pero mencioné también que esto lo podemos ver hoy en nuestra cultura, y eso nos lleva a otra pregunta. En segundo, ¿por qué es este texto relevante para nuestro día hoy? Bueno, no creo que deba hacer mucho énfasis en esto. Creo que todos sabemos lo relevante que es este tema en nuestra sociedad en la actualidad. Todos sabemos la creciente aceptación de la práctica de homosexualismo, su promoción por todos los medios posibles, la adoctrinación desde la más temprana edad posible, el gran avance que han tenido en la aceptación legal del matrimonio homosexual, tanto que han redefinido lo que es en sí el matrimonio. Sabemos también que se les ha permitido a las parejas homosexuales poder adoptar, y sabemos que este comportamiento se ha hecho más y más común incluso entre los niños. Y no solo eso, sino que esta aceptación, esta filosofía ha llevado a algo peor, que es la identidad de género. Identidad de género tampoco es algo nuevo, es la misma consecuencia del homosexualismo. Y ahora los niños tienen derecho a cambiarse de sexo si así lo desean. Tienen permiso de tener relaciones sexuales con quien bien les parezca. Hay una agenda mayor que ni los homosexuales tienen idea que existe. Hay fuerzas trabajando con programas en escuelas, en la política, para no solo promover una aceptación de esto, sino para tener un adoctrinamiento, para lavarles el cerebro desde muy temprano. Y es tan falso y es tan antinatural que necesitan forzar, necesitan indoctrinar la aceptación y convertir a más creyentes del homosexualismo, para entonces poder decir: es natural. Pero nunca será natural. Y es tanto la moda, lo bueno, lo aceptable, que incluso muchas iglesias, con tristeza, muchas iglesias han abandonado la verdad con tal de ser inclusivos, con tal de aceptar la homosexualidad como algo natural. Iglesias que abandonaron a Dios
por la misma ira de Dios revelada, como si fuera algo digno de celebrar, cuando deberían de tener miedo de que cosas peores vendrán, porque estamos hablando del juicio de Dios. Entonces podemos ver y entender que este es un tema bastante relevante en nuestra cultura hoy en día, y deberíamos tenerlo bien en cuenta, porque muchos no tienen idea de lo que estamos peleando y batallando hoy por el bien del mañana. Verán, hace 20 años la homosexualidad ya estaba activa, pero no tenía tanto avance como lo tienen hoy. Y podemos ir todavía más atrás, hace 50 años, estaba presente, pero más oculta. De alguna manera, siempre han existido estas prácticas, pero vemos que entre más pasa el tiempo, más aceptación tiene. El futuro para nuestros hijos no solo se ve en persecución, una vida difícil bajo las consecuencias de la depravidad del hombre, al punto que lleguemos a las condiciones de Sodoma y Gomorra. Esto es lo que nuestros hijos tendrán que enfrentar. Un mundo aún más perverso, un mundo aún más depravadamente sexual. Lo único que puede ayudar es que Dios envíe un gran despertar espiritual y que ponga pausa al avance de la maldad en este mundo. Que Dios en su gran misericordia mantenga su gracia restrictiva y le impida a este mal continuar. Y por esto es relevante. Debemos predicar el Evangelio con audacia, pero con amor. Debemos dar testimonio de la luz y de estar en constante oración. Última pregunta antes de entrar a nuestro texto, en tercero. ¿Por qué tenemos que batallar con este asunto más que con cualquier otro? Porque debemos ser honestos, hay más lucha contra el homosexualismo que contra los asesinos, por ejemplo. Y tenemos que entender el porqué. Como observamos en la primera pregunta, este asunto es crítico. Porque si ya el homosexualismo está siendo más y más permitido y defendido, es un indicador de que esta sociedad está siendo abandonada por Dios. Su gracia restrictiva está siendo removida y las cosas se pondrán entonces peor y peor. Con la segunda pregunta, observamos que esto ya está pasando en nuestros días. El homosexualismo ya está desenfrenado. Interesantemente, aún son la minoría, sin embargo, tienen demasiado poder e influencia. Y eso quiere decir que es lo que más tenemos que atacar. Pero dejen recordarles que este no es el peor pecado, no es el pecado que más va a ser condenado. Sin embargo, es el que más daña a la sociedad en general y es una marca de la ira de Dios sobre tal sociedad. Entonces debemos lidiar con este tema. Debemos debatir en amor y pelear a favor de la familia y del matrimonio natural. Pelear por los principios bíblicos. No dejar caer esta sociedad bajo su propia destrucción, que de hecho ya lo estamos observando. Aquí va el argumento a favor del matrimonio. El matrimonio entre heterosexuales o el matrimonio natural perpetúa y estabiliza la sociedad. Es un hecho. El gobierno, en cuanto al comportamiento de sus habitantes, de sus ciudadanos, tiene tres posibles opciones, que es promover, permitir o prohibir comportamientos. Por ejemplo, los estados promueven el trabajo policíaco, permite la mayoría de las ocupaciones, pero prohíbe el tráfico de drogas. Y esto es porque las drogas dañan a la sociedad, mientras que el trabajo policíaco la beneficia. Con la misma lógica, el gobierno debería promover el matrimonio natural, permitir la mayoría de las relaciones y prohibir el incesto y la pedofilia. Porque el incesto y la pedofilia dañan a la sociedad, mientras el matrimonio natural la beneficia. Los beneficios del matrimonio natural o heterosexual son varios, en comparación que el matrimonio homosexual no provee ningún beneficio a la sociedad, sino todo lo contrario. Es un daño silencioso a la sociedad. En cualquier cultura o sociedad donde se promueven las relaciones homosexuales, las escuelas obligan a tus hijos a una currícula homosexual forzada. Tus negocios e impuestos se usan para fondos de relaciones homosexuales. Tu libertad de expresión es amordazada y tu libertad religiosa es revocada. La verdad es que el gobierno no tiene ninguna base lógica o argumento válido para permitir legalmente el matrimonio del mismo sexo. Y al contrario, tenemos todas las razones
razones para seguir promoviendo y defendiendo el matrimonio natural. Otra razón de por qué debemos ir en contra de esta falsa religión y creencia del homosexualismo e identidad de género, no solo es porque es lo que más daño hace a la sociedad, pero también es la más organizada. Ningún otro pecado conocido está mejor organizado entre los hombres que el del homosexualismo. ¿Se han preguntado por qué? Ustedes no van a ver un grupo de personas que se identifican como mentirosos y que quieren enseñar en las escuelas mentiras y cómo aprender a mentir mejor. Grupos de protestantes que se les permita mentir a placer. Mercadotecnia de cómo mentir es mejor para vivir. Películas y series modificadas para que mentir se vea tan natural. ¿O qué tal si ponemos otro pecado? El asesinato. Ustedes no van a ver un grupo de personas que se identifican como asesinos y querer que se enseñe a las escuelas cómo asesinar. Grupos de protestantes que se les permita asesinar a placer. Mercadotecnia de cómo asesinar es mejor para vivir. Películas y series modificadas para que asesinar se vea tan natural. Otro pecado, pedofilia. Ustedes no van a encontrar un grupo de personas que se identifican como pedófilos y querer enseñar en las escuelas cómo los niños deben de aceptar el amor sexual de los adultos. Grupos de protestantes que se les permita hacer pedofilia a placer. Mercadotecnia de cómo ser pedófilo es mejor para vivir. Películas y series modificadas para que la pedofilia se vea tan natural. Aunque no estamos muy detrás de esto, tristemente, por la aceptación que se le ha dado al homosexualismo. Pero todo esto que he mencionado es cómo funciona la agenda homosexual. Por medio de una influencia y de forzar aceptación. Y esta agenda busca destruir cualquier oposición. Déjenme darles algunos hechos interesantes sobre esta agenda homosexual o activismo homosexual. Hay una organización llamada Consejo de Investigación Familiar que lleva registro de estos asuntos. A veces lleva peleas legales sobre estos asuntos. Y hay uno aquí en México, de hecho, que se llama Frente Nacional por la Familia, si no lo han escuchado. Imaginen una nación donde puedes perder tu trabajo solo por expresar reservas morales sobre el homosexualismo. O una nación donde hablar en contra de estos temas, incluso una predicación como esta, te puede llevar a prisión. Esta agenda homosexual quiere llegar al punto de que cualquier comentario contra esta ideología sea considerado un crimen. Y no estoy exagerando. Esto está pasando hoy. Y en México se están aceptando leyes de este tipo. Adiós a la libertad de religión. Adiós a la libertad de expresión, con tal de que su necio pensamiento sea el que gane. En última instancia, el homosexualismo no es libertad, es un ataque a la libertad. Desde hace tiempo, cualquiera que hace un comentario contra su comportamiento, los tratan como el enemigo, llamándolos agresivos, homofóbicos, antihumanistas, fanatistas, llenos de odio. Incluso lo comparándolo muchas veces con racistas y nazis. Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico de los Bautistas Sureños, describe que este activismo homosexual busca demonizar a aquellos que están contra su agenda y dice, aquellos que se oponen a la normalización de la homosexualidad han sido presentados como gente apartada, anticuada y peligrosa, mientras que aquellos que avanzan la causa son presentados como fuerzas de luz, progreso y aceptación. Al final de cuentas, lo que pasará es que todo el mundo debe aceptar y vivir homosexualismo. Y el cristiano es el enemigo que no encaja en la sociedad. Y verán, podemos ver y ver ejemplos tras ejemplos de lo que está pasando hoy en día, de los ataques que se dan en la sociedad contra aquellos que hablan en contra del homosexualismo. Esto es una táctica militar avanzada, con guerrillas en todas partes. Buscan oportunidad para ganar adeptos y ganar terrenos para su ideología. Situación tras situación en diferentes partes de América, incluso en Estados Unidos, México, Canadá, que ya se está perdiendo más y más, y otros lugares en el sur de América también. Esto es la agenda homosexual. Buscan cambiar al mundo en este pensamiento. Y como creyentes
deberíamos usar nuestra influencia, nuestro voto como ciudadanos y nuestro derecho civil y humano para promover la justicia. E incluso si hay creyentes involucrados en el proceso político, orar por ellos. O incluso si están sirviendo en la política. Ojalá hubiera más creyentes involucrados en política que nos ayudaran a defender esto. Ahora, con todo esto, no es la intención con este mensaje el generar odio contra los homosexuales, sino al revés. Es el demostrarles amor y misericordia orando por ellos. Y si tenemos oportunidad de compartir el Evangelio con ellos, debemos buscarla y debemos amarlos lo suficiente para decirles la verdad, aunque nos cueste a nosotros. El punto que quiero que entendamos es que vivimos en una sociedad que ya está experimentando más y más la ira de Dios. Y esto es algo que nuestros hijos van a enfrentar. Tremendas pruebas y hasta persecución por causa de esa ideología que ya tomó tanto terreno. De hecho, hoy en Canadá, predicar un mensaje así como este te puede costar tu libertad. Y Estados Unidos y México no están muy detrás de esto. Llegará el día que no podrás entrar a la universidad o tener algún empleo o avanzar en esta sociedad sin firmar algún documento, algún contrato de aceptación del homosexualismo. Muy probablemente YouTube no me va a dejar subir ese mensaje. Entonces podemos ver por qué Pablo le da importancia a este tema. Podemos ver por qué es importante en nuestra cultura y por qué es que tenemos que hablar de estos temas incluso más que otros. No porque el homosexualismo sea el peor pecado nuevamente, o el único pecado que es la consecuencia de la ira de Dios, no. Pero Pablo le da una importancia al pecado sexual y en particular al pecado del homosexualismo. Entonces vamos a entrar a nuestro texto, vamos a concentrarnos el resto del tiempo que nos queda en esta porción del texto, Romanos capítulo 1, versículo 26. Dice, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Ahora, está diciendo que, juntando la idea anterior, que por causa de la depravación del hombre, que lo llevó a ignorar a Dios, aunque conocían a Dios, y que por haber cambiado a Dios por algo creado, por esa razón, Dios los entregó. Está uniendo la idea. Y recordarán que esto lo vamos a ver en tres partes. La versión anterior vimos una, hoy estamos viendo la otra por esa razón, y en el versículo 28 nos vuelve a decir que los vuelve a entregar. Y recordando la ocasión pasada, observamos que Dios no los lleva al mal o a hacer el mal, sino que quita su gracia que restringe la maldad, entregándolo a sus propias pasiones. Cuando Dios entrega a alguien, deja que el corazón depravado del hombre continúe su camino natural de autodestrucción. Eso es lo que quiere decir con que los entregó. Entonces, esto no es algo que Dios esté provocando. En su ira, Dios simplemente los está entregando a su propia depravidad por causa de haberlo ignorado, de haber restringido la verdad con injusticia, de cometer idolatría. Y esa depravidad, como hemos observado, resulta en homosexualismo, la cual la llama aquí pasiones degradantes. Y lo hace no usando el término homosexual como tal, sino las dos formas en las que se puede practicar el homosexualismo, versículo 26. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Esto es lo que culturalmente se le llama lesbianismo. Esa actividad homosexual entre mujeres. La palabra viene de una isla griega llamada Lesbos, porque las prácticas más tempranas conocidas se le atribuyen a Safo, quien vivió en esa isla aproximadamente en el 625 al 570 a.C. y escribió puntos pervertidos sobre esta práctica. Y Pablo describe todo el aspecto de esta práctica y menciona que cambiaron su función natural contra la naturaleza. ¿Y qué significa eso? En varios lugares de las escrituras y en general en la literatura griega, esa expresión se usaba para referirse a cosas que van contra el diseño de Dios o contra el orden que Dios dio, contra naturaleza. La palabra para naturaleza es la palabra físicos,
en el cual algo es producido por naturaleza o algo físico o natural. Dios diseñó el sexo para ser entre un hombre y una mujer, y hacer algo distinto es ir en contra de esa naturaleza, tanto que ni la misma naturaleza lo hace. Ningún otro ser en la creación se comporta así. Así de antinatural es ese comportamiento. Entonces, ir contra la naturaleza, es decir, ir en contra de aquello que fue ordenado por Dios, ir en contra de la naturaleza tal como fue establecida desde la creación. Y dice que cambiaron la función natural, es decir, el uso natural para lo que fue diseñado. Simplemente piensa en un bebé. ¿Quién le enseñó que debe pegarse del seno materno para poderse alimentar? Nadie. Es natural. Ese bebé está diseñado para buscar la leche materna y tiene las capacidades para succionar. Ya es natural. Así de natural está diseñado el sexo entre un hombre y una mujer. Es por naturaleza. Tenemos, por ejemplo, la misma procreación. Naturalmente, para que haya hijos, debe de haber un hombre y una mujer. Biológicamente, el ADN está diseñado en cromosomas XX, que aporta la mujer, y cromosomas XY, que aporta el hombre. Solo la fisiología de la mujer está diseñada para criar bebés, y la del hombre no. Y la excusa homosexual es usar las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos. Y dicen, pues que ellos no pueden tener hijos, nosotros tampoco. Pero ellos son la excepción, porque naturalmente sí pudieran tener hijos. Sin embargo, hay otras características fisiológicas que impiden la procreación en algunas parejas. Pero los homosexuales siguen con el mismo cuestionamiento, porque aún con tantas operaciones antinaturales, no pueden naturalmente procrear. Incluso la misma anatomía del ser humano demuestra que las relaciones sexuales deben de ser entre un hombre y una mujer. Simplemente podemos ver todo lo que el hombre ha creado, está basado en esa relación sexual. Lo llamamos conexiones macho-hembra. Piensa en la luz. Cuando tú conectas dispositivos, por ejemplo, o cuando estás conectando tuberías, cuando conectas un USB a tu laptop, o cuando pones a cargar tu celular. Cosas tan comunes. Es un hecho verídico que lo que el hombre inventa no es nuevo debajo del sol. Lo que el hombre inventa casi mayormente está basado en la creación de Dios. Por ejemplo, las jeringas, si no sabían, salieron del mosquito. De ahí salieron las inyecciones. El velcro fue creado tras las rebabas de bardana. Son unas florecitas que se pegan a veces en los calcetines o en los pelajes de los perros. Los paneles solares fueron creados tras una hoja acanalada. El diseño de la hoja les ayudó a poder diseñar el panel solar. Bueno, no debe de sorprendernos que incluso la biología humana fuera usada para diseñar nuevas creaciones. Yo quisiera ver a alguien usar una conexión de luz y tratar de conectar un macho-macho. Y a ver qué le pasa. Y luego Pablo atiende el asunto con los hombres y lo expresa un poco distinto y más severo. Pablo usa aquí 3 expresiones para describir más gráficamente la homosexualidad masculina o sodomía. Primero, versículo 27 nos dice, de la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer. Esto implica un ataque contra el matrimonio. Y la actividad de esta sodomía es un abandono de este orden instituido por Dios, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La mujer es traída al varón como ayuda idónea. Por este orden es que no vemos esto con el lesbianismo. Pablo lo toca aquí con la sodomía. Pero con el varón el asunto es más severo. Esta práctica es negar la institución del matrimonio. En segundo, Pablo dice que se encendieron en su lujuria unos con otros. Aquí Pablo habla de una lujuria intensa que caracteriza la sodomía. Hay una pasión ardiente de lujuria que se da entre homosexuales, que muy raro se conoce entre heterosexuales. Lo podemos ver ilustrado en la ciudad de Sodoma. Esa expresión que dice se encendieron es literal. Fueron prendidos con un gran fuego de lujuria perversa. Ahora, viendo algunos datos verídicos, estadísticas, que no necesariamente es verdad de todos los homosexuales, que quieren aclarar,
He conocido parejas homosexuales que tienen la misma pareja por mucho tiempo. Sin embargo, los estudios y estadísticas dicen que un homosexual promedio tiene aproximadamente entre 20 y 106 parejas por año. Otro estudio demostró que 79% de los homosexuales dicen que la mitad de esas parejas son completamente extrañas. Otro estudio dice que el 41% de homosexuales han tenido relaciones sexuales con extraños en restaurantes públicos. Interesante que la realidad no encaja con la falsa visión que pintan y describen en las películas donde salen estas parejas homosexuales felices en su amor. Bueno, hay muchos estudios, no quiero aburrirlos con tantos números y estadísticas, pero es muy interesante. Es muy interesante ver esas estadísticas. De hecho, los números, las estadísticas son impactantes, tanto que demuestran lo dañino que es el homosexualismo en la sociedad. Pero tercero, dice Pablo que cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, no es natural, no es aceptable, es vergonzoso. Y lo trata aquí directamente. Y el asunto que reitera aquí es que las personas no están yendo en contra de sus propios deseos, sino más bien que sus deseos en sí mismos son malos y pervertidos por el pecado. Su corazón es torcidamente engañoso y no lo pueden conocer. Y Dios los está entregando a esas mismas pasiones. Y si alguien dijera, bueno, yo soy homosexual por naturaleza, debemos decir, es cierto, es natural, tanto como un asesino es un asesino por naturaleza, o un mentiroso es mentiroso por naturaleza. Y dirán, no, es que esos son comportamientos. Bueno, entonces también el homosexualismo es un comportamiento. Es un comportamiento por causa de sus corazones corrompidos por el pecado, de tal forma que los lleva a encenderse en lujuria unos con otros. Sin embargo, aún eso que viene por naturaleza pecaminosa es aún contra la naturaleza y contra el diseño de Dios. Debemos ver también que toda la Biblia condena la actividad homosexual. Muchos van a decir que no, muchos van a poner excusas y torcer pasajes de la Escritura para decir que la Biblia sí acepta el homosexualismo, pero es claro que toda la Biblia condena la actividad sexual como pecado. Tenemos por todo el Antiguo Testamento, vemos cómo se refieren las Escrituras a estas prácticas como abominación, vileza, terrible ofensa. Es un pecado castigado por pena de muerte, igual que el adulterio. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6, versículos 9 al 10, Pablo les escribe, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen. John MacArthur comenta, refiriéndose a esas expresiones de afeminados y homosexuales, y dice, estos términos se refieren a aquellos que intercambian y corrompen las funciones masculinas y femeninas normales en las relaciones sexuales. Esto incluye perversiones como el cambio de sexo o el uso de atavíos propios del sexo opuesto. Entonces, ni afeminados ni homosexuales, al igual que idólatras y toda esta lista que nos da, podrán heredar el reino de los cielos por causa de su pecado. 1 Timoteo 1:10. Para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Es decir, que ser homosexual es ir en contra de la sana doctrina, y por lo tanto no existe tal cosa como una iglesia de Dios que acepta el homosexualismo. Eso es más bien otra perversión aún mayor que el mismo homosexualismo. No hay tal cosa como una iglesia de Dios que acepte el homosexualismo cuando es tan claro que está condenado. Judas 1:7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvensas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidos como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Como ya observamos, Sodoma era una ciudad completamente homosexual.
No nos dejemos engañar por aquellos que dicen que la Biblia no condena el homosexualismo como pecado. Es pecado. Y ahora la última porción del texto nos dice en el versículo 27. Recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. La penalidad que resulta de este extravío y el comportamiento homosexual es algo que se siente en esta vida. ¿Se verá el resultado de este pecado en el juicio final? Sin embargo, en esta vida, este comportamiento tiene consecuencias, al igual que todo pecado. Por ejemplo, el conocimiento de la lujuria insatisfecha. Nunca estar sexualmente satisfecho. El conocimiento continuo de una conciencia pervertida. Saber que tienes que estar callando tu conciencia y violentarla. Pero aún más, el castigo físico que conlleva esta actividad. Las enfermedades por transmisión sexual son mucho más comunes entre los homosexuales, según las estadísticas, y esto tiene sentido. SIDA y otras enfermedades de muerte son más comunes entre los homosexuales. Las prácticas homosexuales son en extremo insanas. Hay asuntos prácticos en esta actividad que no son propios de mencionar en este sermón. Cosas que incluso les darían asco. Pero sí puedo dar más estadísticas. 78% de los homosexuales son transmitidos con algún tipo de enfermedad venérea. 60% de todos los casos de sífilis en los Estados Unidos son homosexuales. Y muchas enfermedades comunes que se sufren más por ser homosexual. Incluso, interesante, acabo de aprender, que hay una enfermedad que lleva su nombre. Síndrome del intestino gay. Es otra nueva enfermedad. Es incluso sorprendente que haya tanto cambio de leyes a favor de los homosexuales, cuando según la INEGI, solo el 5.1% de la población en México se identifica con esta comunidad, no puedo decir, LGTB, yo no sé si usan todo el abecedario. Incluso ser bisexual es más común en México que ser homosexual. Y ser sodomita es de más tendencia que el lesbianismo. Son datos interesantes. Otro dato es que a pesar de ser el 5% de la población, tiene más alto índice de tener problemas emocionales que el otro 95% heterosexual. 26% de ese 5% tiende a tener pensamientos suicidas y 14% con intentos de suicidio reales, que son más altos que los de los heterosexuales. Podemos ver que la vida homosexual es más cara, es más peligrosa, es más inestable, es más dañina a la sociedad, particularmente en la salud personal. Déjenme leer un artículo sobre el impacto que tiene la práctica homosexual con la longevidad. En Dinamarca, el país con la más larga historia en cuanto al matrimonio homosexual, entre 1990 y 2002, los hombres heterosexuales casados morían a la edad promedio de 74 años, mientras que los homosexuales varones casados lo hicieron a la edad promedio de 51 años. En Noruega, los heterosexuales casados morían a los 77 en promedio, mientras que los homosexuales morían a los 52. En el caso de las mujeres, la diferencia es similar. Las casadas morían en promedio a los 78, mientras que las lesbianas en unión homosexual legal lo hacían a los 56. La reducción de la esperanza de vida para quienes viven la homosexualidad es significativa, explica el Dr. Cameron. El mismo patrón de muerte temprana puede verse si miramos los obituarios en Estados Unidos. Para terminar, este no es un tema fácil de tratar, pero está en nuestro texto. Y si vamos a ser bíblicos, debemos exponer todo el consejo de Dios sobre todos los temas. Y ese tema en particular que rodea nuestra cultura, necesitamos aprender y entender el daño que hace a la sociedad, ¿sí? Pero también qué es lo que Dios dice al respecto sobre eso. Que es una práctica pecaminosa, que destruye la vida de las personas, y la permisión de este comportamiento pecaminoso es una marca del juicio de Dios sobre una nación. Ahora, muy probablemente, voy a ser muy atacado por ese mensaje, muy probablemente este video se pase entre los homosexuales como un discurso de odio por todo lo que he dicho. Sin embargo, ellos están ciegos
a que todo esto lo estoy diciendo con amor. Lo estoy diciendo con amor. Dirán que no es correcto hablar así de los homosexuales, pero es lo mismo que se tiene que hablar de los pedófilos y de los adúlteros. En amor, advertirles que no entrarán en el reino de los cielos, sino que están bajo condenación eterna. Eso no es odio, eso es amor. Se les ama tanto para decir la verdad, a pesar de ser la burla de la sociedad. Dirán que debemos aceptar a todos como son. Le pregunto si eso incluye a los suicidas. En amor no puedo evitar decirles qué clase de enfermedades y problemas tiene su estilo de vida. Se están muriendo antes. Están reduciendo su tiempo de vida. Que las consecuencias son desastrosas por lo antinatural que es esta práctica. Es porque amo a estas personas que tengo que advertirles del infierno que se aproxima. Pero no nada más el homosexualismo. Todo el pecado manda al infierno. La paga del pecado es muerte. De hecho, el mensaje cristiano del Evangelio siempre ha sido en amor y por el amor que Dios le mostró al mundo. Los que practican un mensaje de odio son los homosexuales, queriendo callar a todos los que hablan contra su forma de pensamiento y con las prácticas no razonables que hacen. Y verás, si tú amas, tú tienes que decir la verdad. Y no debe de ser brusca o severamente, pero sí con una compasión y una preocupación sincera. De hecho, muchos homosexuales, cuando les explicas el Evangelio en amor, hasta son agradecidos. Dejen recordarles que los homosexuales son seres humanos, seres humanos creados a la imagen de Dios, que no están solo bajo una naturaleza pecaminosa como nosotros estuvimos, también son hijos de ira, lo mismo que los demás, y aún más, están bajo las consecuencias de la depravación, de la manifestación de la ira de Dios sobre una sociedad que ha abandonado e ignorado al Dios creador. Los homosexuales también se pueden arrepentir de su pecado y ser cambiados por la gracia de Dios. Habla en 1 Corintios 6:11, continúa diciendo después de condenar estas prácticas, y dice: esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. En Cristo todo pecado es perdonado, incluyendo el homosexualismo. Y déjame decirte, hoy, cualquiera que sea tu pecado en esta mañana, cualquiera que sea tu desobediencia a Dios, incluyendo el homosexualismo o cualquier otro pecado, déjame decirte que hay una solución, hay esperanza y hay perdón, pero solo lo puedes encontrar en Cristo Jesús. Tú puedes tener una nueva vida porque Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y tú puedes recibir este regalo de salvación. No importa cuál sea tu pecado, solo mira a Cristo, así, solo mira a Cristo. Pon tu esperanza y tu vida en sus manos, y todo el que viene a Él, Él no le echa fuera. Y todo quien pone su confianza en Él tendrá vida eterna, porque Él ya pagó todo por ti. Todo tu homosexualismo, toda tu idolatría, todas tus mentiras y todos tus demás pecados, Él ya los pagó en la cruz, si tú crees en Jesucristo. Ven hoy, pecador, a Cristo y serás salvo de la ira de Dios. Amén. Amén. Padre Dios, bendito, gracias te damos por tu Evangelio, por la cruz de Cristo, por su sacrificio. Porque nosotros, en nuestros pecados, éramos lo peor. A lo mejor algunos no eran asesinos, a lo mejor algunos solamente eran mentirosos, pero todo pecado es ofensa ante ti, un santo Dios. Y debemos reconocer que fuimos rebeldes, que restringimos tu verdad con injusticia, que te ignoramos y nos inclinamos ante lo creado, que fuimos idólatras de corazón, mentirosos, desobedientes a los padres,
tantas cosas y perversiones sexuales. Éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora en Cristo, tú nos has redimido, tú nos has purificado, tú nos santificas, nos has perdonado de todo ese pecado. Y ahora podemos ir a ti en el nombre de Jesucristo y encontrar vida eterna. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu palabra, porque tú no dejas el pecado nada más así. Tú expones el pecado de la humanidad y revelas la condición del hombre por medio de tu palabra. Haznos ver esto en nosotros y podamos ser cada día más y más santificados. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.